beso grande y muchísimas bendiciones para ti que me ves en este día. Sí, para ti. Hoy te bendigo en el nombre de Jesucristo. El poder de la bendición que alcance tu vida, tu casa, tus hijos, tu familia, todo lo que haces y lo que emprendes, y también por medio de esta palabra que hoy seas bendecido y seas edificado. Gracias por estar aquí, gracias por compartir, como siempre te digo, con nosotros tu tiempo. Hoy traigo una palabra muy importante para tu vida, y la palabra que Dios me daba era: el cristiano que se ha congelado en el tiempo. Dane, ¿cómo es eso del cristiano que se ha congelado en el tiempo? Sí. Desgraciadamente, en este último tiempo, la vida es muy acelerada. No importa el lugar donde vivas, el país donde estés viviendo, no importa el nivel económico, sino que de alguna manera podemos notar en esta generación actual, en tus días, en mis días, se está repitiendo muchísimo, y es que el entretenimiento con las cosas del mundo y la necesidad de resolver cada una de las situaciones que se presentan en nuestra vida se nos hace muy complicado. Entonces, poder llevar una vida cristiana conforme a lo que nuestro corazón necesita, nuestro espíritu necesita, nuestra alma necesita, y lo que creemos y entendemos que Dios nos está pidiendo. Todos sabemos que hemos sido llamados por un gran propósito en Cristo Jesús, pues la palabra nos enseña que desde el principio fuimos escogidos para buenas obras, obras que ya Dios puso en nosotros para que nosotros pudiéramos llevar a otras personas, que fuimos también escogidos para llevar fruto, y no solo fruto, dice la palabra que mucho fruto. Y muchas veces nosotros estamos como frustrados diciendo: bueno, Señor, ¿para cuándo es mi propósito? ¿Para cuándo mi llamado? Son tantas las necesidades, son tantas las cosas que tengo que resolver, que el tiempo se me está aminorando. Y ciertamente una de las cosas más valiosas después de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, la cual tenemos que cuidar, es el tiempo. ¿Y cómo aprovechar el tiempo? Para que el tiempo no nos juegue una mala pasada y no nos deje congelados como cristianos que verdaderamente estamos atados de pies y manos y no tenemos nada que hacer ni para el Señor ni para el reino, y es un desastre y un desorden en nuestra propia vida. De esta misma manera quería compartir contigo, pues puedes sentirte más identificado con la palabra que te estoy hablando. Por ejemplo, si eres mujer, si eres madre, si eres ama de casa, si eres esposa, si te conviertes en parte del tiempo también en maestra de tus hijos porque quieres ayudarlo, y se siguen sumando tareas en tu vida porque también eres trabajadora. Tú sientes literalmente que cada una de las cosas que están alrededor de tu vida te demandan. Igual pasa en la vida de los hombres cuando están trabajando, cuando están atendiendo a sus hijos, quieren más tiempo con sus hijos, quieren más tiempo con su esposa, quieren tener a lo mejor más recursos para poder compartir más con su familia, para poder llevar a cabo y emprender proyectos. Pero el factor tiempo nos juega una mala pasada. Y ahí es donde muchas veces nos despreocupamos de Dios, donde muchas veces decimos: Dios entiende. Dejamos a la presencia de Dios y empezamos a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, y ahí es donde está el gran problema. Por eso estoy hablándote en este día de los cristianos que quedamos congelados en el tiempo, y queremos hoy romper con esa congelación, queremos hoy romper con esa frialdad, queremos hoy romper con ese diseño y esa mentira del diablo que nos hace creer pues que no tenemos tiempo. Pues como madre, como cristiana, como hija de Dios, como esposa, como ama de casa, como trabajadora y como mujer llamada también con un propósito en esta tierra, quiero decirte algo en este día. Podemos apartar tiempo para nuestro Señor y podemos hacer cosas para ser productivos, no solamente en nuestra vida para que todo se agilice, sino también para no sentir ese peso a veces que cargamos en nuestro corazón diciendo: Señor, no tengo tiempo para ti. Señor, siento que son tantas las cosas que no puedo orar. Señor, siento que son tantas las cosas que no te puedo servir. Yo tengo hoy para ti 4 puntos importantes que quisiera darte como estrategia que yo he utilizado en los momentos que más frustrada me he sentido, donde veo que el tiempo se ha restringido y donde de alguna manera Satanás ha querido entretenernos. Es muy importante estas 4 estrategias porque particularmente en mi vida han dado resultado. Estrategia número 1: orar en el Espíritu. Muchos de nosotros hemos recibido el don de orar en otras lenguas. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo tanto, orar en el Espíritu, aun cuando tú estás sintiendo que no tienes tiempo, va a edificar tu espíritu y vas a hacer que estés orando la perfecta voluntad de Dios. No estoy queriendo decir con esto que se vuelva un estilo de vida, pues orar en el Espíritu, porque no puedes orar en el entendimiento. La palabra del Señor nos enseña que oramos en el Espíritu y también oramos en el entendimiento. Pero ¿qué hacemos en medio de la debilidad? ¿Qué hacemos en medio de la dificultad? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué orar?
cómo orar o cuándo orar. Orar en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu no necesitas pensar, sino que necesitas que tu espíritu empiece a interactuar con Dios. Y la palabra nos enseña que oramos la perfecta voluntad del Señor. Entonces, orar en el Espíritu debería ser un estilo de vida que no va solo, sino que va acompañado al menos con la acción de gracias a Dios cada día. ¿Qué sería lo importante? Que puedas dedicar un tiempo para darle gracias a Dios, aunque estés muy apurado, pero darle un tiempo para dar gracias a Dios, para decirle al Señor cuánto tú le agradeces por las cosas que Él ha traído a tu vida. Cuando le das gracias a Dios, encuentras paz, encuentras calma y empiezas a reconocer de forma sobrenatural que Dios está al control de todas las cosas. Puedes plantearle tus necesidades y empezar a orar en el Espíritu. Y esa oración va a edificar no solo tu espíritu, sino que vas a estar orando la perfecta voluntad de Dios para tu vida en el momento y en el ahora. Y es importante también que le digas al Señor, toma control de mi agenda, toma control de mi tiempo, toma control de mis necesidades. Es una manera de orar, una estrategia, una manera de orar cuando sentimos que el tiempo se nos acorta. Punto número 2, que es muy importante, leer al menos a diario un versículo y meditar en él. En una ocasión yo decía, Señor, no puedo leer la palabra, Señor, no me da tiempo leer la palabra, no me da tiempo coger y sentarme a meditar y coger y leer un capítulo completo de la palabra y meditar en él. Y el Señor me dijo con estas sencillas palabras, ¿por qué no tomas al menos un versículo? Y con un versículo que tomes al menos cada día, y medites en él durante el día. ¿Qué es meditar? Vamos a pensar en el Espíritu y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele algo referente a ese versículo. ¿Qué es lo que Él nos está queriendo decir para nosotros? Si está costando demasiado que puedas conectarte con tu Biblia, si no es desplazar la Biblia, pues la Biblia es la palabra viva y te revela. Cuando tú tienes tu Biblia física, es muy poderosa. No sé si te has dado cuenta que cuando nosotros leemos, cuando nosotros algo que ya está impreso, lo leemos, lo podemos entender con mayor claridad. Pero de la misma manera tenemos herramientas que gracias al Señor hay aplicaciones, hay promesarios. Hay libros pequeños de salmos, hay libros pequeños de promesas de Dios, pero hay también aplicaciones que tú puedes descargar en tu teléfono móvil que cada día te va a mostrar un versículo bíblico y tú puedes meditar en ese versículo. Número 3, llevar el evangelio contigo a donde quiera que vas. Dios no tiene límites, Dios no tiene barreras, Dios no tiene fronteras, ni tampoco te las ha puesto a ti. De hecho dijo, llevar el evangelio a toda criatura, a toda nación. Predicad el evangelio a tiempo y destiempo. Entonces, ¿cuándo es tiempo para predicar el evangelio? En todo tiempo. Estás trabajando y de repente alguien tiene una necesidad. Estás trabajando, pero la persona que está al lado tuyo tiene una necesidad, pues le duele la cabeza. Y antes de ir al break o antes de ir al tiempo a tomar una pastilla, tú puedes orar por esa persona. Otra situación que suele darse en los trabajos es que alguna persona siempre tiene afinidad contigo por la gracia y el favor que Dios ha puesto sobre ti. Hay personas que se acercan a ti. Nosotros a veces tenemos el llamado para poder dar consejo, para poder orar por las personas y no lo estamos ejerciendo porque creemos que estamos fuera de tiempo. No estamos fuera de tiempo. Si es nuestro trabajo y en el momento se presenta una situación donde tú puedes glorificar el nombre de Dios, ya sea con una oración, ya sea con una palabra de aliento, ya sea con un abrazo, ya sea con ministrar la presencia de Dios, es importante que lo hagas, porque Dios se va a glorificar ahí, en ese momento. No podemos nosotros encasillar al Señor y decir, este es el momento de predicar, este no es el momento. En la iglesia es donde único puedo servir, aquí no puedo servir. Usted está sirviendo al Señor si está llevando la palabra y está llevando el evangelio a donde quiera que usted va. Si usted se está comportando en amor, si usted está viendo las necesidades del prójimo, si usted está orando por las personas, ese es el cuarto punto, orar por las necesidades de los demás. Si tú estás pasando por un proceso, quiero decirte algo, no creas que no puedas orar por alguien que está pasando por el mismo proceso que tú. Número 1, porque las personas que están pasando el mismo proceso que tú fuera de Cristo no tienen las experiencias que tú has adquirido en Cristo para poder ser resistente en ese proceso. Necesitan de tu ayuda,
necesitan de tu apoyo, necesitan de tu consejo. No es lo mismo estar pasando por un proceso o estar pasando por una prueba donde Dios está tratando de crear en ti mayor resistencia, donde Dios está tratando de sacar de ti fe, donde Dios está tratando de fortalecerte en una debilidad, a estar viviendo en pecado. Entonces hay personas que creen que no pueden orar por otros porque están pasando por un proceso de prueba en un área determinada. No. Absolutamente no. Si usted no es una persona que peca deliberadamente porque quiere pecar, sino que usted entiende que está pasando por un proceso, usted es la persona más capacitada para hablarle a las personas que están en el mismo lugar donde usted se encuentra. ¿Dónde podemos ver esto en la palabra? José, aún estando encarcelado, llevaba fruto. Pues estando en la cárcel, ayudaba y ministraba a los que estaban conjuntamente en su misma condición. Entonces, que tengas una condición o que estés pasando por un proceso no te impide. Rompemos hoy con esa estructura mental y esa mentira del enemigo. La rompemos en el nombre de Jesús. Usted puede orar por la persona que está pasando por el mismo proceso que usted, porque nadie mejor que usted conoce lo que esa persona está pasando. No pierda las oportunidades. Recuerda, 4 estrategias para no quedarte congelado sin la presencia de Dios. 4 estrategias para no sentirte mal y decir: Señor, no estoy haciendo nada. 4 estrategias para no quedarte victimizándote y decir: no le sirvo al Señor. 4 estrategias para que aunque el día esté siendo duro, difícil y el tiempo corto, tú puedas tener un punto de contacto donde tú puedas decir: aquí me encuentro con el Señor, aquí le estoy sirviendo al Señor, aquí me siento que estoy siendo productivo. Estoy siendo productivo no solamente como persona, sino también como evangélico, como cristiano, como hijo de Dios, representándolo donde quiera que voy. Número 1, orar en el Espíritu y la acción de gracias. Número 2, leer al menos un versículo diario de la Biblia y meditar en él durante el día, pues Dios te va a hablar. Yo estoy creyendo que el Espíritu Santo te va a hablar por medio de ese versículo diario. Número 3, llevar el evangelio contigo a donde quiera que vas. Orar por las necesidades de los demás, aun si estás pasando por el medio de un proceso, pues tú eres el mejor candidato para poder levantar la vida de esa persona y para poder demostrar cómo Dios ha sido tan bueno contigo en medio de ese proceso que no te ha podido destruir. Dios te lo va a agradecer. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente te lo van a agradecer. Es muy importante que hoy te lleves la idea de cuán grato es poder sentirte a gusto con tu vida espiritual, poder sentirte a gusto con el Señor cada día, poder tener un tiempo con Dios que te ayude a enfrentar cada reto. Hoy necesitas romper el hielo. Es importante que entiendas que hoy necesitas romperse ese frix, es decir, que necesitas salir de esa burbuja de congelación cristiana donde la falta de tiempo, donde los quehaceres, donde la vida cotidiana, donde el enemigo, donde muchas cosas te ha querido meter. ¿Cómo podemos salir y romper ese fix? ¿Cómo podemos salir y romper con esa frialdad? Romper con esa inercia, romper con ese estado de quietud. ¿Cómo podemos hacerlo? Con estas pequeñas cosas. Estas pequeñas cosas te llevarán paso a paso, irás encontrando más espacio. Dios irá acomodando todas las cosas, pero es importante que rompas el hielo. Es importante que rompas ese estado de quietud. Es importante de que te decidas hacer algo por tu vida espiritual para que esa congelación, para que ese hielo, para que ese frix, para que esa quietud no te ahogue, para que no mate tu vida espiritual, para que no te enfríe. Yo oro en el nombre de Jesús que toda frialdad espiritual se rompe, que toda mentalidad del enemigo que te hizo creer que no puedes, que no hay tiempo, se rompe. Yo declaro que Dios es el Dios de los tiempos y de los sazones de los tiempos, que Él toma control de tu vida. Entrégale tu vida, tu tiempo al Señor y Él empezará a organizar tu agenda. No te tenses porque tengas que hacer muchas cosas. Prioriza primero a tu Dios, aún en estas pequeñas cosas, y Él irá haciendo más espacio para que en tu vida puedan seguir añadiéndose cada una de las bendiciones que necesitas para seguir adelante. Un abrazo grande y muchas bendiciones. En el nombre de Jesús, recuerda, rompe hoy el hielo en el nombre de Jesús.